El generador arranca, tiene voltaje, frecuencia estable, pero el interruptor nunca cierra. En campo, muchos dicen, el generador está dañado, pero en la mayoría de casos, el problema no está en el equipo. Está en la sincronización. El problema que confunde en campo. El generador arranca correctamente y alcanza condiciones nominales de operación, mostrando valores de voltaje y frecuencia dentro de rangos esperados en el panel de control. Sin embargo, al intentar transferir carga, el interruptor de acople no ejecuta el cierre, impidiendo la conexión al sistema. Esta situación genera una percepción inmediata de falla del equipo, especialmente cuando no existen alarmas mecánicas o eléctricas evidentes. El operador observa que el generador está disponible, pero no logra integrarse a la red. En sistemas en paralelo, esta condición es frecuente y responde a un problema de sincronización, no a una falla del generador. El sistema bloquea la conexión como medida de protección. Clave del problema, no es el generador. Un generador puede estar completamente operativo desde el punto de vista mecánico y eléctrico, pero no cumplir con las condiciones necesarias para conectarse en paralelo. Esto es fundamental para evitar diagnósticos erróneos en campo. La sincronización no depende únicamente de que el generador esté en marcha, sino de que sus parámetros eléctricos coincidan exactamente con los del sistema al que se desea acoplar. En la práctica, muchos diagnósticos fallan porque se evalúa el equipo de forma aislada, sin considerar el comportamiento del sistema completo. Condiciones reales de sincronización. Para permitir el cierre del interruptor, el generador debe igualar 4 parámetros eléctricos fundamentales: voltaje, frecuencia, secuencia de fases y ángulo de fase. Estas condiciones deben cumplirse simultáneamente. El voltaje debe coincidir en magnitud para evitar flujos de potencia reactiva no controlados. La frecuencia debe ser prácticamente idéntica para garantizar estabilidad en el sistema. El ángulo de fase debe estar alineado en el instante del cierre, ya que cualquier diferencia genera esfuerzos eléctricos y mecánicos. Si una sola condición falla, el sistema bloquea la conexión. ¿Cómo se ve la falla en operación? El interruptor de salida permanece abierto pese a existir orden de cierre, lo que indica que el sistema de control está inhibiendo la operación. Se presentan alarmas relacionadas con sincronización, como desfase, diferencia de frecuencia o voltaje fuera de rango. El generador sigue funcionando en vacío, lo que puede inducir a error, ya que aparentemente está listo para operar, pero no cumple las condiciones para conectarse. Diferencia de frecuencia, causa principal. La frecuencia del generador está determinada por la velocidad del motor, controlada por el gobernador. Cualquier desviación respecto a la red genera una diferencia continua en el ángulo de fase. Esta variación impide encontrar un punto de coincidencia entre ambas señales eléctricas, lo que hace imposible el cierre sincronizado. Incluso diferencias pequeñas, menores a 1 hercio, pueden impedir la sincronización, lo que convierte a este factor en una de las causas más comunes en campo. Diferencia de voltaje y sus consecuencias. El voltaje del generador depende del sistema de excitación y debe igualarse con precisión al de la red antes del acople. Si existe diferencia, al cerrar el interruptor se generan corrientes circulantes que pueden ser elevadas, afectando tanto al generador como al sistema. Estas condiciones representan un riesgo eléctrico importante, por lo que el sistema de protección bloquea el cierre hasta que se igualen los valores. Desfase, el riesgo que el sistema evita. El desfase representa la diferencia angular entre las ondas de tensión del generador y la red. Para un acople seguro, ambas deben coincidir en el mismo punto de la onda. Un cierre fuera de sincronismo produce una transferencia brusca de energía que genera esfuerzos mecánicos en el eje y en los acoplamientos. También se producen transients eléctricos en los devanados, lo que puede causar daños permanentes. Por esta razón, el sistema bloquea automáticamente el cierre. Impacto operativo real. La imposibilidad de sincronizar impide la transferencia de carga, dejando al sistema sin respaldo energético cuando más se necesita. En procesos industriales, esto puede generar paradas de producción, pérdidas económicas y riesgos operativos significativos. En sistemas críticos, como hospitales o centros de datos, la falta de sincronización compromete la continuidad del servicio. El error más costoso en campo. El error más común es asumir que el generador está dañado sin realizar mediciones técnicas. Esto conduce a intervenciones innecesarias y reemplazo de componentes en buen estado.
También es frecuente no medir voltaje y frecuencia con instrumentos confiables, confiando únicamente en el panel de control. Ignorar el estado del ATS, del interruptor o de las protecciones impide identificar la causa real del problema. Diagnóstico correcto, en secuencia. El análisis debe iniciar con la medición del voltaje en bornes y la verificación del sistema de excitación. Posteriormente, se debe medir la frecuencia real y compararla con la red. Es fundamental revisar el estado del interruptor, la lógica del ATS y las protecciones activas, especialmente el relé de sincronismo. Solo después de verificar estas condiciones se puede concluir si el problema es de sincronización o del equipo, evitando diagnósticos erróneos. Ajuste de parámetros. El gobernador controla la velocidad del motor y, por lo tanto, la frecuencia eléctrica del generador. Ajustes incorrectos impiden la coincidencia con la red. El AVR regula el voltaje mediante el control de excitación, siendo crítico para evitar diferencias de potencial. Ambos sistemas deben operar de forma coordinada para lograr condiciones estables de sincronización. Protecciones que bloquean el cierre. El relé de sincronismo verifica que se cumplan las condiciones antes de permitir el cierre, evaluando voltaje, frecuencia y fase. Este dispositivo evita cierres fuera de sincronismo que podrían generar daños severos en el generador y en la instalación. Forma parte de un sistema de protección que incluye funciones de sobrevoltaje, subtensión y control de frecuencia. Caso real de campo. Un generador no lograba sincronizar pese a operar correctamente. No existían fallas mecánicas ni eléctricas evidentes. Al realizar mediciones precisas, se detectó una ligera desviación en la frecuencia, suficiente para impedir el acople. Tras ajustar el gobernador, el sistema permitió la sincronización inmediata, confirmando que el problema no estaba en el equipo. Buenas prácticas. Verificar parámetros eléctricos antes de cada intento de sincronización es fundamental para evitar bloqueos del sistema. Mantener calibrados los sistemas de control, protección y transferencia garantiza una operación confiable. La capacitación del personal permite interpretar correctamente las condiciones del sistema y evitar errores de diagnóstico. La sincronización es una condición obligatoria en sistemas en paralelo y no puede ser ignorada. Un generador puede estar en perfecto estado y aún así no sincronizar si no cumple las condiciones eléctricas requeridas. En la mayoría de los casos, la causa está en el control, en los parámetros eléctricos o en las protecciones, no en el equipo principal. Un diagnóstico técnico correcto evita pérdidas de tiempo, costos innecesarios y riesgos operativos. Si te gustó, haz clic y suscríbete al canal.